Entonces, para nuestra mente, que fue formada, sobre todo en los médicos, en las facultades basadas en la farmacología, tenemos que volver a pensar en biología, tenemos que volver a pensar en bioquímica y no disociarnos de aquello, porque siempre nuestra mente se fue llevando hacia el síntoma y hacia la droga y salimos todos farmacólogos. Entonces, hoy este gran cambio de paradigma nos posiciona en que veamos a cada nutriente también como un fármaco y en este caso a un plato de comida que va a cambiar la salud de una persona. Entonces, desde esa base, me gusta mucho esta frase, nada en la medicina tiene sentido si no está unido a la biología, porque nos hemos divorciado de la biología. Este hombre que puso esta frase es nada menos que el director de la revista Nature, que es de las más, vamos a decir, serias o lejos de intereses personales. Acá es donde nos tenemos que meter. Obviamente hoy estudiar una célula no es lo mismo que en mi época, que ya tengo 35 años de medicina, que por ahí en un mes hacíamos citología. Hoy es algo bastante más complicado y meternos en la bioquímica aún más, pero es desde esta visión que tenemos que ver entonces la alimentación cetogénica. Vamos avanzando y nos vamos a posicionar en las membranas plasmáticas que hoy gobiernan prácticamente a través de la epigenética todo lo que va a ocurrir según tu alimentación, y vamos a posicionarnos en la mitocondria y sabemos que cada vez los que nos dedicamos a esto somos mitocondriólogos porque entendemos que allí está la génesis de muchísimas enfermedades. Básicamente, la gran cantidad de población que nos va a venir a consultar, lo primero que nos va a decir es que está cansado y su mala alimentación va a tener que ver con este cansancio. Entonces, la mitocondria va a ser un centro para nosotros. Y entonces vamos a unificar esto con el envejecimiento y decir que los genes determinan el funcionamiento de tus glándulas en la medida en que vas a entrar en menopausia, en andropausia, en somatopausia. Sabes que van a envejecer todas las glándulas, pero la epigenética va a ejecutar toda la diferencia entre una persona y la otra. ¿Y dónde va a actuar la epigenética? En su alimentación, en su antioxidación a lo largo, u oxidación a lo largo de su vida, en qué ejercicio hizo y cómo, y por lo tanto, llegando al concepto de autofagia, vamos a poder depurar el genoma, vamos a poder mantener la genética lo más limpia posible. Si estamos con este concepto claro, yo sigo avanzando, acuérdense que vayan escribiendo las preguntas. Y entendemos a la inflamación crónica como una base generalizada a todas las enfermedades, las degenerativas y crónicas, y a la cabeza la mala alimentación con la obesidad, y en el envejecimiento que esto vaya a ser un síndrome de fragilidad, en donde todos los sistemas cada vez son más pobres, cada vez son más débiles, y por lo tanto está la lentitud, la falta de energía, la baja actividad física y demás. A este síndrome de fragilidad generalizada vamos a analizarlo para hacer un resumen y entrar después en el tema alimentario, en las teorías conocidas a modo de repaso del envejecimiento. Entonces, acá hay un trabajo que me gustó mucho del año 2016 de la revista Envejecimiento, que lo hago, todos hablamos mucho de oxidación, pero esta sí que es una de las bases por las cuales Linus Pauling, el generador y el creador de la palabra ortomolecular, se destacó en todos los conocimientos de covalencias, como que fue premio Nobel de Química, y en donde aquí se ve cuando sencillamente se interactúan electrones entre dos átomos, ocurren los procesos de oxidación. Y es en donde se van a oxidar por partes todas tus moléculas de célula. Para empezar, el gran incendio ocurre en los fosfolípidos, así que todas tus membranas se pueden incendiar. Pasa entonces el incendio por las proteínas, que son más esporádicas, pero están en los receptores de membrana y en las enzimas, para luego terminar en el ADN, especialmente el ADN de la mitocondria, que es un ADN que no tiene protección, que no tiene membrana, que no tiene histonas, y que está lleno de radicales libres alrededor. Entonces, el primero lesionado es el de la mitocondria, y esa mitocondria, de acuerdo a eso, ya va a empezar a funcionar mal, y por supuesto, el ADN del núcleo, ¿tá? Entonces, arrancando por allí, y esto ya está comprobado, pueden haber niveles de radicales libres que se han medido en investigación, que es el peróxido de hidrógeno o agua oxigenada,
que dependiendo los niveles que van sumándose en la célula, de fisiológico pasa a nivel de estrés y citotoxicidad, que es cuando ocurre una producción de peróxido que las enzimas no lo pueden transformar en agua y oxígeno, y entonces se transforma en oxidrilo y difícil de parar, se puede parar con vitamina C, pero puede destruir justamente la mala alimentación todas las células. Entonces, los estoy metiendo nada más que en un nivel básico de cómo el estrés oxidativo va rompiendo varias de, obviamente, las estructuras de nuestro cuerpo, especialmente las que tienen más grasa, por lo tanto, hígado y cerebro a la cabeza. Y ahí tenemos como estas especies reactivas del oxígeno, y también agregamos del nitrógeno, van a afectar todo nuestro cuerpo, y de ahí en adelante el envejecimiento o enfermedades. Luego a esto, si se daña, por ejemplo, algo que es poco conocido, que es el aparato de Golgi, que conocido antes como el basurero de la célula, también todo lo que es síntesis proteica y matriz intercelular empieza a estar totalmente deteriorado, seco. Miren cómo participa en la síntesis de proteoglicanos y sabemos que es fundamental en la matriz intercelular. Estoy haciendo a modo de que se vayan metiendo en tema en todas estas áreas. Y si yo oxidé el ADN de la mitocondria y lo empecé ya a romper, y el ADN del núcleo, obviamente los telómeros van a ser afectados, y posteriormente, y también al oxidarse las proteínas e inhabilitarse las enzimas, la telomerasa, que es la que tiene que estar custodiando que los telómeros estén en longitudes aptas para cumplir con el reloj biológico, la telomerasa no va a actuar. Y por lo tanto, ya Elizabeth Blackburn, que fue la descubridora de la telomerasa, nos ha dicho que cuando la telomerasa empieza a fallar, ahí empieza el envejecimiento precoz de esa célula que ya no se va a poder seguir multiplicando, ¿vale? Y entonces, todos estos mecanismos en retroalimentación, acuérdense que comenzamos por la oxidación, pero luego desde la mitocondria terminamos en todas nuestras células y en un proceso que luego va a conectar con la inflamación, tema que puede llegar a hablarse varias horas, es en donde esta retroalimentación continuará con el envejecimiento y muerte de la célula, ¿vale? Y entonces acá es en donde conectamos con lo que comemos. Resulta que si nosotros nos olvidamos del proceso de glicosilación y sabemos perfectamente cuán adicta es la población mundial a los hidratos de carbono, ¿por qué? Porque han inducido de una manera más que agresiva a que desde la infancia e incluso desde el embarazo, el cerebro del ser humano esté apretado, esté condicionado por una droga que es el azúcar. Azúcar que la podemos poner de diferentes maneras, pero que en definitiva termina produciendo hiperglucemias, y con esto la tan olvidada reacción química que tiene más de 60 años conocida, que es las reacciones de glicosilación, base de Schiff y bases de Amadori, así figuran en todos los libros de química, presionando sobre las proteínas. Entonces, todos sabemos que cuando pedimos hemoglobina glicosilada, que es justamente la hemoglobina glicada, ahí vamos a tener el parámetro, pero esto cuando la tenemos alta en una persona que decimos ya es diabético, pasaron muchos años en que ocurrió este proceso. Y miren cómo acá en el dibujo vemos que la misma lipoproteína en la parte proteica del LDL viaja glicada, y de allí es que se van a transformar en los SEIGs, que van a producir silenciosamente lo que llamamos así, inflamación silenciosa o de bajo grado en todo tu cuerpo. Y esto puede comenzar perfectamente desde que el niño comenzó a mal alimentarse, ¿sí? Estos SEIGs, o productos avanzados de glicosilación, también proceden de la fructosa, no necesariamente de la glucosa, así que se suma una con la otra. Hoy sabemos que en el metabolismo de la fructosa vamos a tener hasta subida de la presión arterial y subida del ácido úrico, y resulta que no sabíamos antes nada respecto de que el responsable de esto, los responsables de esto, eran los hidratos de carbono. Obviamente hay que hacer todo un estudio metabólico para entenderlo,
pero en definitiva es así como la fructosa también nos está glicosilando. Acá tenemos un poquito el viaje en donde van a ver cómo solamente, voy a señalarlo aquí, solamente la fructosa sigue una vía independiente, pero también produce productos avanzados de glicosilación. Y la misma glucosa por la vía de los polioles también se puede transformar en fructosa y allí empeora la dosificación de fructosa. Para tener un poquito esta pregunta que mucha gente hace con el tema de la fruta. ¿tá? Y los AGEs exógenos, es decir, los que nos consumimos y lo que aumenta a su vez la oxidación de las mismas moléculas de glucosa, a saber, el tabaquismo, la cocción de los alimentos. La cocción de los alimentos nos hace, todo lo que es tostado, comer directamente proteínas alteradas en este aspecto. Esta diapositiva a mí me gusta porque le robé el título a un naturópata muy bueno que se llama Palmetti, y es sometidos a un alfajor, y es verdad, de tal manera que cuando analizamos los componentes de un alfajor, vemos cómo es la industria que nunca va a quebrar, porque tiene todas las drogas habidas y por haber para asegurarnos en el chico o en el grande una preciosa aterosclerosis, ¿vale? Desde su cerebro, por supuesto, y esto se ve en nutrición detenidamente, cada uno de los elementos que figuran acá. Y la hemoglobina glicosilada, saber que nosotros, obviamente, al avanzar en el estudio de la dieta cetogénica, vamos a ponernos un poquito más exigentes en los valores, de tal manera que vamos a intentar tener por debajo de los valores que a nosotros nos muestran los laboratorios como normales, ¿sí? Siempre vamos a exigir un poquito más. Miren cómo cada 1% de hemoglobina glicosilada aumenta el riesgo de fallecimiento en el 28% por cualquier causa. Es decir, que obviamente acá está con las primeras teorías del envejecimiento del cual hemos hablado. Y la glucemia elevada durante 3 horas ya me glica la hemoglobina. Imagínense cuando en todas las teorías y las enseñanzas de las facultades nos dicen comer cada 3 horas, eso va cada vez más produciendo este evento porque ni tenemos descanso para nuestras células y especialmente para nuestras mitocondrias, ¿vale? Así que bueno, esto es para que vayamos entrando en tema de por qué va a ser tan necesario bajar los hidratos. Usamos estos biomarcadores de este estrés glicémico y metabólico, de tal manera que va a reflejar, así como dice aquí, reflejan la memoria glicometabólica, que igualmente hay que pensar que esto es totalmente reversible hasta cierto punto que no hayan pasado gran deterioro, como es el caso de la aterosclerosis, y por lo tanto entender lo que es el rol emergente cada vez más importante de los disruptores endocrinos, que también son parte de estas moléculas de los AGEs. En esta diapo intento hacer un resumen de la conexión que hay entre el estrés oxidativo y la inflamación, muy someramente, pero justamente para tener idea de ese proceso de inflamación silenciosa. Vamos a comenzar imaginando que la proteína, que es el receptor de la insulina, en las membranas plasmáticas, es atacado por el incendio que está ocurriendo desde los fosfolípidos, porque ahí corre rápidamente la oxidación. Y ese receptor es dañado por los radicales libres, por la glucosa oxidada, y hay muchos otros factores que ya van a dañar a ese receptor. Por ejemplo, el cortisol. Nada más que medir en un paciente un cortisol salival alto matinal nos habla de que ya con eso, como su acción proteolítica, todos lo conocemos desde los corticoides dados en forma farmacéutica, pues lo mismo, nuestro cortisol crónicamente aumentado y libre, que es el que actúa, te va a estar rompiendo tus proteínas. La caída de pelo, la rhabdomiólisis, todo eso habla de esa proteólisis. No es una excepción el receptor de la insulina. Obviamente, sea el que sean los motivos acumulados, se instala la insulinoresistencia. De allí procede el hiperestímulo de la insulina compensatorio y a lo largo del proceso, que puede durar años, el paciente pasará de insulinoresistente, que significa
insulina basal normal, pero picar la insulina a las 2 horas de haber comido más arriba de 3 veces el basal. Por ejemplo, insulina basal 5 y yo tengo postprandial 40. Pues muy bien, eso es un diagnóstico de insulinoresistencia. Y a lo largo de los años y de comer los alfajores, vamos a llevarnos a insulinas basales de 30. Bueno, pues ese es todo un camino. En ese camino, a lo largo de tanto lo que está ocurriendo en todas sus células, lo que va a pasar es que se va a activar o se van a activar las enzimas que están para producir prostaglandinas. Y estas enzimas, acá la titulo para ser sintética 5-delta desaturasa, va a actuar sobre tus grasas esenciales, que van a ser, según lo que comas, omega 6 a predominio u omega 3. La población no consume omega 3, entonces está lleno de el omega 6 que entró por las carnes principalmente y que se instala allí asociado a los hidratos y que no tiene ninguna vía, vamos a decir, de degradación. Con lo cual, si yo tengo el combo de una alimentación que me estimula la insulina y unas membranas plasmáticas llenas de omega 6 o ácido araquidónico, en el momento que venga una noxa, como por ejemplo el COVID, obviamente lo que va a haber es un incendio porque tiene todo preparado para que se active la vía del omega 6, que va hacia lo que está aquí, la COX-1 y la COX-2, y todo lo que son las prostaglandinas proinflamatorias más los tromboxanos, ¿sí? Entonces, sin ir al tema COVID para nada, pero también tenemos un estado de hipercoagulabilidad, en donde el paciente incluso va a tener fibrinógenos altos. Estas también son enzimas proinflamatorias ya de shock anafiláctico, las LOX y de la lipoxigenasa que produce leucotrienos, y esto obviamente va a cerrar un circuito en donde se sigue produciendo citoquinas, no es una clase de inflamación, así que la estoy resumiendo, y va a terminar constantemente rompiendo toda la célula. Para empezar, membranas y ADN mitocondrial. De ahí ya surgirán más radicales libres y esto es un tema de nada más que exponencial, ¿no? En crecimiento exponencial. Uniendo este tema con las hormonas, y por eso es tan importante, por eso estamos en un tema de antienvejecimiento, tomando las edades propias de las pausias, la persona que consume a diario el tema de los hidratos de carbono y vive con insulinas altas, el rebote por la misma alimentación o por su estilo de vida va a tener cortisoles en general un poco más altos de lo normal, que incidirán en su cerebro y esto va, está demostrado, a disminuir tanto el GABA como la serotonina. Eso lo vemos en las clases de el estrés y cómo las secuencias de Hans-Seyle se ve claramente a lo largo de episodios de estrés de los pacientes, que puede ser un mes o un año. La serotonina baja, sabemos perfectamente que en la población es algo endémico, tan endémico como la insulina alta, así que hay una relación verdadera. La industria farmacéutica, ni lenta ni perezosa, va a vender los inhibidores de recaptación de serotonina, pero no va a ahondar en que en realidad, según este esquema, teníamos que ir sacando los hidratos de carbono, ¿vale? O sea, todo esto tiene como si fuera un cuento con un sentido, ¿no? Ya sea para bien o para mal. En el caso de que yo tenga constantemente las insulinas altas y los rebotes del cortisol, les quiero explicar por qué incluso un rebote de cortisol. Porque si yo hoy como galletita y a las 2 horas la insulina ya la tengo de vuelta alta y ya me bajó de vuelta la glucosa, yo voy a querer seguir comiendo galletita. Si yo no tengo más galletita, ¿qué va a pasar con mi metabolismo? Va a haber un cambio de neurotransmisores, le va a avisar mi corteza cerebral vía dopamina, adrenalina a mi suprarrenal, y mi suprarrenal mandará el cortisol para que ese azúcar que había bajado se compense con, primero, glucogenólisis y gluconeogénesis. Entonces, entendiendo que el metabolismo es complicado, pero es una orquesta sinfónica, esto va ocurriendo a lo largo de esta alimentación.
o como más galletita o se compensa de esta manera. Entonces, en la medida que pasa el tiempo, sabemos que más demanda de cortisol y suprarrenal, ¿qué va a hacer? Va a elegir el colesterol, que es la materia prima de toda mi suprarrenal, va a elegir y va a decir, no, yo tengo que llevar la materia prima para el cortisol porque me lo están pidiendo desde el cerebro. ¿Y qué no voy a producir? No voy a producir ni DEA ni testosterona y por lo tanto es muy frecuente que una persona con insulina alta y obeso y estresado tenga su libido baja, tenga sarcopenia, porque sus niveles de testosterona están bajos. En el caso de una mujer, también, si bien puede desviarse, si es premenopáusica, hacia un ovario poliquístico, pero esto luego lo vemos en los balances hormonales personalizados, pero en general tiende al definitiva a la baja. ¿Y por qué esta alimentación termina rompiendo cerebros? Porque me está subiendo el cortisol, que ya de por sí sabemos que es proteolítico y proapoptótico, y me disminuye el factor de crecimiento derivado del cerebro. También es toda una clase grande para darnos cuenta que esto encima viene del músculo y no tengo músculo. Entonces, todo esto es una orquesta sinfónica en donde esta alimentación, probadísimo por todos los medios, me envejeció. De hecho, ¿qué pasa con las mujeres deportistas que ya sabemos que hoy el ejercicio de que se hacía anteriormente exhaustivo es absolutamente prooxidante y pro-envejecimiento? Se cortaba la menstruación. Hoy ya estos conocimientos hacen que esto no ocurra, por lo menos a la luz de la ciencia. Y entonces nos vamos a todo lo contrario. Sacamos los hidratos, de a poquito vamos a ver cómo, pero y para su reemplazo, le vamos a subir, sin modificar en realidad las calorías que comía el paciente, en primer término las grasas. Y esto va a ser todo este circuito al revés. Va a ir disminuyendo la insulina, porque no tiene el estímulo propio de la alimentación, y todo lo que conté va a ir hacia un lugar virtuoso. Entonces no es necesario que suba el cortisol en relación a la alimentación, y por lo tanto se compensará tanto la serotonina y el GABA en mi cerebro como las hormonas que dependen del colesterol en la suprarrenal. Con esto pretendo no que entiendan todo rápido, pero sí que vean que hay una orquesta sinfónica y que está todo bien relacionado. Conclusiones de esto. Los SEIJIS y otros múltiples disruptores endocrinos nos envejecen. La nutrición baja en cargos reducirá además la producción de estos SEIJIS endógenos y es necesario integrar este conocimiento en el contexto de una rehabilitación metabólica, obviamente integral.